Y hacen la fiestecita, rompen la piñata, toman fotos y semanas después ella me habla, descubrió mi hija algo en las fotos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida una vez más aquí a su podcast Misterio en el Mayab, en el que cada viernes vamos a contar historias paranormales en voz de sus meros protagonistas. Yo soy Ulises Guzmán y me acompaña, como siempre, mi querida Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen? Hola Ulises, muy bien, aquí del otro lado, escuchando tu armoniosa voz para presentar este gran podcast. Esta noche estamos aquí, una noche algo lluviosa, tenebrosa, listos para enviar nuestras historias con una invitada sentada a mi lado que ahorita van a conocer. Sí, una invitada de lujo, ¿no? Y como bien mencionas, Carmen, la noche está como ideal para contar cuentos de espanto, ¿no? Y bueno, fíjense que esta noche vamos a abandonar las ya conocidas tierras de Oriente, ¿no? Las muy recorridas por su servidor y por mi estimada Carmen también, las tierras de Oriente, el Oriente de Mérida. Y bueno, nos vamos a trasladar a este espacio desconocido para algunos, específicamente para mí, que es el poniente de Mérida, ¿no? Específicamente, pues, en el lugar conocido, en el fraccionamiento conocido como Juan Pablo. Y esta noche nos acompaña Heidi Orán, que nos va a contar precisamente sus experiencias vividas, pues, en dicho lugar, ¿no? Que, bueno, cabe mencionar que es que el nombrecillo que se le puso a ese fraccionamiento, pues, fue en honor a la visita del Papa, ¿no? Cuando llegó aquí a Mérida, pues fue ahí donde llegó y en su honor, pues nombraron así el fraccionamiento, a menos que me esté equivocado, ¿no? Pero esa es la historia que yo sé del nombre, ¿no? Y bueno, Heidi, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto, Carmen, Ulises, un gusto estar con ustedes. Ok. Es un gusto que nos acompañes en esta noche, ¿no? Y pues bueno, queremos hacerte la pregunta que hacemos a todo invitado que cruce por por este programa que tanto nos gusta hacer, ¿no? Heidi, ¿crees en lo paranormal? ¿Crees en fantasmas? ¿Crees en todo aquello que pertenece al reino de lo inmaterial, por así decirlo? Definitivamente. Estoy segura de que existe algo más. No sé si sea otro plano, no sé si sea realmente más allí, que viene para acá, pero sí, hay cosas que no podemos explicarnos. Claro, y como hemos mencionado en otros programas, creo que es importante hablar de este tema, ¿no? Porque ya hay mucha gente que, a pesar de que son agnósticos, nos calificamos como ateos y todo, existen ciertas circunstancias que nos hacen, pues, dialogar con estos sucesos paranormales. Entonces, creo que es muy interesante que estés aquí, Heidi. Bienvenida a mi casa, a la creepycasa de Carmen. Y pues, vamos a darle. Heidi, coméntanos qué es lo que pasó, cómo pasó, cuándo pasó, cómo inicia tu historia de terror en Juan Pablo II. Bueno, mi historia en Juan Pablo comienza cuando mi hija, la mayor, tenía 2 años y nos vamos a vivir a nuestra nueva casa. La emoción, ya saben, vimos aquella casita desde sus cimientos, nos informaron que esa específicamente iba a ser la de nosotros y nos cambiamos ese lugar. A partir de que nos pasamos una semana, yo comienzo a ver personas como en el pasillo de la casa. Las casas de ese fraccionamiento no estaban bardeadas, se las entregaban así al aire. Y justo a un costado de mí había una zona que era monte, no había casas. Mi casa quedaba justo en la punta, pero sin llegar a ser esquina, ya que la esquina era ocupada por este monte.
Yo pensaba en un principio que las sombras, las siluetas que yo veía en el pasillo eran personas que se cruzaban en la noche, con tal de cortar camino en esa zona. Pero no escuchaba yo los pasos, solo veía yo las siluetas que cruzaban. Se lo comenté a mi esposo y mi esposo pues no cree en estas cosas y él me decía, no, son cosas tuyas, esas cosas no existen. Estando en esa casa, nace mi segunda hija, yo seguía viendo sombras, unos primos se van a vivir con nosotros un tiempo y la prima, la esposa de nuestro primo, ve también estas siluetas por el pasillo. Una pregunta, Heidi, cuando ustedes se pasan a vivir a esta zona, ¿el fraccionamiento era prácticamente nuevo? ¿Ya había gente habitando por ahí? Para más o menos contextualizar a nuestra audiencia y que pueda entender si se puede hablar de que exista un tráfico de personas constante o realmente sí era extraño esa presencia de sombras que mencionas. Pues en esta zona, Juan Pablo está construida por secciones. Nuestra casa quedaba casi a un costado del periférico. Entonces prácticamente nos divide el periférico una avenida, una fila de casas y luego ya sigue el periférico de Mérida. Pero prácticamente esa zona era recién habitada, no tenía mucho que la gente... mayormente eran familias que estaban habitando como a lo mucho un año esas casas, no tenían mucho. Sí, perdón Heidi, igual se me figura que eso fue hace ¿cuántos años? Eso fue aproximadamente hace 20 años. Fíjate. Sí, bastantito. Y igual continuando con lo que comenta Carmen, ¿no? De contextualizar a nuestra audiencia. Hace 20 años el límite de la ciudad era precisamente el fraccionamiento Juan Pablo, ¿no? Y los que están por ese sector. Actualmente pues la ciudad ya creció demasiado y ya rebasó el periférico. O sea, ahorita después del periférico hay más fraccionamientos que, como menciona Heidi, pues apenas están siendo habitados, poblados. La gente va llegando poco a poco, ¿no? Va, digamos, colonizando esos espacios. Pero hace 20 años la ciudad era muy distinta como es ahora, ¿no? Y precisamente el límite, o sea, la frontera entre, digamos, lo conocido y lo desconocido, pues lo marcaban fraccionamientos como precisamente Juan Pablo II, ¿no? Que con el pasar del tiempo, pues ya pues es un lugar pues bastante bullicioso, ¿no? A comparación de esas épocas. Pero estamos hablando de la prehistoria prácticamente, ¿no? Sí, o sea, en la actualidad Mérida está conformada por zonas conurbadas, o sea, está, por ejemplo, por donde yo vivo, que es Tunquel, está Temozón Norte, está Canacín también, que es por donde yo vivo. Canacín, entonces creo que al final Mérida se está extendiendo y haciendo una telaraña a todos los municipios conurbados, entonces sí, está como muy interesante mencionar eso. Y también mencionar esto de que cuando Heidi habla de que no está bardeado, es para las personas que no son de Yucatán, las bardas son los conocidos como muros, esas divisiones que nos separan entre casas y que marcan como la delimitación del espacio. Creo que sí, mencionarlo. Entonces, ¿nos puedes seguir contando, Heidi, ya que estamos aquí interrumpiéndote un poquito? No, nada que ver. Muy bien. Entonces, pasan esos avistamientos de estas sombras, otro tipo de cosas. Nunca, bueno, hasta ese momento yo nunca vi nada dentro de la casa, todo era por fuera. Algunos años después fallece uno de mis cuñados y a raíz de que él fallece, unos días después prácticamente, llega con el divino niño, el de Cristo Rey, que muchas personas conocen, que es el niño viajero que le llaman. Hay uno en la iglesia y otro que sale a diferentes lugares. Las vecinas, pues al saber que lo que nos había pasado hace poco tiempo, me dijeron que si quería yo tener
al divino niño dentro de la casa. Yo no soy muy afecta a las imágenes, me dan un poquito de miedo. Soy católica, pero me dan miedo las imágenes. Acepto más que nada por mi mamá, que era la que estaba insistiendo que era bueno, que nos iba a traer paz en la casa. Está bien, acepté, me traen el divino niño, que es una, no sé si es yeso o de qué material esté hecho, y me bajan ropas, me bajan aceites, y me dicen que todos los días tengo que limpiarlo y tengo que cambiarle la ropa. Lo iba a tener una semana. Al término de esta semana, llegan los de Cristo Rey y me dicen, vamos a hacer una limpieza en tu hogar. Yo acepto porque ya había pues tenido todos este tipo de coincidencias en la casa, y yo dije, bueno, va a ser bueno que hagan la limpieza. Me piden de hecho que esté mi esposo presente. Mi esposo pues dijo que estaba desde ese tiempo pues muy renuente a todo esto, y me dijo, no, yo no quiero participar. Comenzamos por el pasillo de la casa, que era donde yo veía este tipo de cosas, y eran 4 mujeres y un hombre los que fueron. Llegaron, pasaron haciendo oraciones por el pasillo de la casa, llegamos al patio. En ese tiempo mi casa ya estaba bardeada, ya tenía muros, y eran unos muros del alto del techo de la casa. Así que comienzan y el Señor me dice, vamos a prender, era una lata con carbón y le estaban echando, yo creo que inciensos, no sé qué era, y se supone que debía de prender para hacer la sanción de la casa. Comienzan a hacer oraciones, esta persona estábamos en círculo alrededor de este bote, esta lata, y simple y sencillamente no prendí, no encendía el fuego. Yo, algo escéptica, volteaba a ver, y lo que me daba cuenta es que en el patio de la casa se formaban remolinos en distintas partes. El Señor comienza a decir que la oración sea más fuerte, más potente. Las señoras comienzan a hablar en un idioma raro, algo que no entendía, y esto simple y sencillamente no encendía por ningún motivo. Cuando yo no sé qué palabras mencionó el Señor, el hombre, logra encender y se arma realmente un fuego, una llamarada demasiado alta. Hasta las señoras se asustaron, ¿no?, de que haya sido tan alto. Me dijeron que había algo muy fuerte en la casa, que iban a tratar de ver qué era. Al final de todo esto, que se hizo la oración, me dijeron que en el patio de la casa había tirado tierra de cementerio, que por eso se veían ciertas cosas. Y que pues hasta el momento ellos habían hecho la oración y que todo iba a estar más tranquilo, que ya no iban a haber este tipo de presencias. Yo les dije que estaba bien, que realmente yo dentro de la casa nunca había habido nada. Estas siluetas, sombras, se siguieron percibiendo a pesar de la oración y de la limpieza que ya había habido. Años más tarde, comento esto porque es algo muy significativo. Mis hijos siempre les hacía sus fiestecitas en la terraza de la casa y invitaba a todos los niños de la cuadra, ¿no? Eran piñatas, pastel, y todo se hacía en la terraza de la casa. La casa por fuera no tenía ni reja ni muro, estaba libre. Y mi cuñada me dice, pasan los años y me dice mi cuñada, oye, quiero festejar ahí el cumpleaños de mi hija. Perfecto, le dije. Y hacen la fiestecita, rompen la piñata, toman fotos, y semanas después ella me habla y me dice,
descubrió mi hija algo en las fotos. Me dijo que quiénes eran el niño que estaba atrás. Un niño. Y le dije, ¿cómo que un niño? Sí, ella me dijo que porque ese niño no se había acercado y que quién era el niño que estaba en el pasillo. Lógico, al ver la simple foto no lo veías. Al hacerle zoom, ya veías la silueta del niño atrás como acechando. Se le percibía el color de la camisetita, era como aproximadamente un niño de 5 o 6 años. ¿Pero las fotografías entonces eran digitales o...? Sí, eran con un celular. Digitales. Exactamente. Esto pasó hace aproximadamente unos 6, 7 años atrás. Ok. De la fecha sí, que no estamos unos 7 años sí, es que como habíamos mencionado que fue hace como 20 años y me quedé así como que... No, 20 años que me pasé esa casa y este acontecimiento sucedió 7 años atrás. Ok. Y me mandan la foto por el teléfono, le hago el zoom y realmente veo que hay varias siluetas en el pasillo y la más perceptible era en un niño asomándose en el pasillo, como viendo a los demás niños que se estaban tomando la foto. Así se percibía. El cumpleaños de mi sobrina fue en el mes de julio. Meses atrás, en el mes de mayo, un muchachito de la cuadra se había quitado la vida ahorcándose en su casa. Era casi de la edad de mi segunda hija y pues habían convivido con él mis hijas. Pasa esto y unos días después, revisando el álbum de fotos, me doy cuenta que esa imagen que se veía en el pasillo era la de este niño cuando estaba en vida. Wow. Paramos y realmente sí era. La silueta coincidía con este niño a la edad de 5 o 6 años, que era cuando iba a las fiestas de mis hijas. Chispas. Sí, yo creo que hay que aprovechar este momento y que tomar este tema tan sensible que está con los días, que es esto del suicidio, para platicar y recomendar a nuestra audiencia que si tienen algún tipo de problemas, recordemos que Yucatán estamos en los primeros lugares nacionales de suicidio. En suicidio. Entonces recordar que ir a terapia no es cuestión de estar loco o algo así, que es muy importante. Y retomando un tema que estaba platicando Heidi, que me llamó la atención y que me remonta a nuestro capítulo anterior, es esto de, si no lo han escuchado, lo tienen que escuchar, el de la sanadora de Catemaco, donde igual está el papel de tierra de cementerio, que es hasta curioso, ¿no? Que como un aspecto físico como es la tierra puede vincular a ciertos procesos paranormales normales. Sí, creo que es muy importante mencionarlo, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que también pues el simbolismo de la tierra del cementerio, ¿no? Algo totalmente fuera de lugar. ¿Qué hacía tierra de cementerio en tu casa, ¿no? O sea, ¿cómo llegó ahí? Más que pues intencionalmente, ¿no? Es la única manera que yo me explico que llegue eso allá. Y sobre lo que mencionas, pues me parece trágico que un muchacho tan joven haya decidido, ¿no?, terminar con su vida. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Yo creo que los suicidios son un problema de salud pública, ¿no?, actualmente, que se ha ignorado, pues por algún motivo oscuro que yo no alcanzo a comprender. Pero yo creo que no es un hecho aislado, ¿no? Ni se trata de personas que fueron cobardes, ¿no? Como a muchas personas les gusta llamarles. Es una mención que todo el mundo hace que es horrible, y creo que es importante pues exhortar, si nos escucha el presidenciable, porque ya se destacó, que no solo se enfoque en su campaña. En el estado hay mucho problema de salud mental que es muy importante tratar. Entonces creo que es un tema bastante delicado, y pues Heidi, qué bueno que lo topas, porque creo que es
pertinente y sobre todo en estos últimos días, cuando hubo una situación desagradable, donde las personas prefirieron el morbo que tener humanidad y compasión. Creo que es un tema que sí hay que tocar y hacer hincapié de que seamos más humanos y pensar que este tipo de trastorno puede estar presente en cualquier persona de nuestra familia. Entonces, sí, claro, por supuesto. Dejaré la nota tanto para nuestros escuchas, para que no estén compartiendo contenido basura que pueden estar. Tenemos un montón de contenido que pueden compartir de nuestra página de Ciclónica, y sobre todo esto de pues, no esto de hacer alarde de este tipo de situaciones. Efectivamente, comentar un poquito de eso, voy a meter en el tema, ¿verdad? Pero con gusto, para eso estás aquí. Nos hemos vuelto muy insensibles, esa es la palabra, y damos mucho las cosas por hecho. Como padres, bueno, al menos yo como madre, damos mucho por hecho el hecho de que, está estudiando mi hija en el cuarto. ¿Y qué hace? Está haciendo sus cosas. He escuchado a muchos amigos, vecinos decir lo mismo y ni le prestan atención a lo que ven sus hijos en las redes y piden su opinión sobre lo que piensan o lo que opinan. No están pendientes de los cambios de comportamiento de sus hijos. Entonces también eso es un poquito importante. Sí, claro. Ya retomando el tema, pues pasa esta situación. De hecho voy a tratar de conseguir esas imágenes y mandárselas aquí a Carmen para que les pueda... Uy, sí, estaría genial. Sí, aquí las esperamos. Exacto, sí, las debe tener todavía mi cuñada en su poder, y para que vean que sí es algo real y fue algo que vivimos. Estas cosas siguieron avanzando. Mis hijas también son algo perceptivas a este tipo de temas. No sé si es hereditario, yo no sé si, no sé a qué se deba, ¿verdad? Mi hija la grande tuvo un problema cuando era pequeña, una cerebritis se le llama, y me habían dicho que iba a quedar con secuelas. Afortunadamente no fue así. En una semana mi hija ya estaba perfecta, pero a raíz de esto me dijeron que su cabecita, no sé, lo que le dicen aquí en Lidia, la mollera que traemos aquí en la cabeza, que en realidad son los huesos que traemos abiertos cuando nacemos, que esa cavidad quedó abierta en ella. Así que ella tiene mucha sensibilidad en ese aspecto, ¿no? Es más sensible a ver cosas, a escuchar cosas que no todos logramos percibir. Yo creo que mi hija escondió o tuvo eso porque pues, al principio no le creía mucho o no le di la importancia suficiente. La cosa es que hace unos 4 años seguíamos todavía en esa casa, y era un 31 de diciembre, nos quedamos en la casa, no hicimos nada, nos íbamos a ir a cenar y íbamos a regresar a la casa. Salimos, pero no encontramos nada abierto, así que regresamos. Ellos se fueron a su cuarto y yo y mi esposo nos fuimos al cuarto de atrás a ver una película. En eso estábamos cuando comenzó a fallar el DVD, la película del DVD, y mi esposo se levanta, va a checar la película y claramente se escuchó como abrieron la puerta, alguien entró, como que se habían limpiado los zapatos, había un pequeño zapateo y entraran. Y nos quedamos viendo los dos porque pues, estábamos todos adentro. Y él se voltea y me dice, ¿entró alguien? No, le dije, no, la puerta. Y yo me senté de la cama y le dije, no, porque está cerrada. Dale, ve todo bien, va a ver a los niños al cuarto. No, dije, no fue nada. Entra al cuarto y me dice, ¿lo escuchaste? Sí, lo escuché. ¿Qué habrá sido? Pues no sé. En eso estábamos cuando mi hija pega el grito. La fuimos a ver, estaban ellos despiertos, con las luces prendidas, y mi hija comentó que sintió que algo la tocó en las
le tocó las pantorrillas, el tobillo. Ya llevamos a nuestros 3 hijos al cuarto y cerramos el cuarto de ellos, nos quedamos todos a dormir en el cuarto de atrás con el miedo. Ya había yo sacado otra casa y al día siguiente nos quitamos de ahí. O sea, la misma entidad o lo mismo que les hacía sentir incómodo fue que dijeron, patitas, porque las quiero, me voy a cambiar de casa. Exactamente. Oh, qué fuerte. Qué fuerte cuando una presencia hace que te muevas de casa. Sí. Por lo menos hay muchos que dicen, ay, es que están pasando cosas, ¿por qué no se mudan? Pues porque pues es tu casa, es tu patrimonio, y no es tan fácil. Sí, no es fácil dejarlo. No es así como que, me están asustando, voy a buscar otra casa. Espérense. Entonces sí, está un poco canijo que hayan tenido que tomar esa decisión tan fuerte. Sí. ¿Qué edad tenía tu hija para este momento? Cuando sucedió eso, mi hija tenía, actualmente tiene 22, eso fue hace como unos 4 o 5 años aproximadamente que sucedió. Bueno, sí, 4 años tenemos ya viviendo aquí, en esta zona, en esta nueva zona. Entonces ya no estás en Juan Pablo. No. Salió yendo de ahí. Pero, por ejemplo, la casa sigue siendo de su propiedad, ¿no? No, la vendieron. Exactamente. Que se chinguen los que acaban de entrar. Sí, justo eso iba a preguntar. ¿Tienes, no sé, si tengas algún contacto con las personas que lo compraron? No, realmente tengo vecinos cerca de ahí con los que tengo algún contacto, pero pues tampoco los nuevos inquilinos son muy platicadores o salen a preguntar algo. No, nada que ver. Lo que sí les comento es que mi mamá después entró con la vecina, ya saben, a la casa, y ya ve que los pueblos son muy afectos a que quema chile para que se salga lo malo de la casa, y que quemaron chiles y lo pasaron por toda la casa, ¿no? Por todo el pasillo, por todo el patio. Y cuando yo me quito de ahí, tiempo después, ellos me comentaron, al lado de la casa hay una tienda conocida, ¿puede ser el nombre? Sí. Sí, bueno. Sí, creo. Sí, que nos paguen ese patrocinio. Hay una tiendita muy conocida que empieza con D, que quedó justo al lado, como una pequeña placita. Y esta vecina me comentó que ahí se estaban viendo siluetas, sombras, los trabajadores ya reportaban que llegaron a ver a una persona como un viejito, a una niña. Así que no sé si esto se pasó al lado, se movió del lugar, no tengo idea. Claro, y es importante mencionar algo. Creo que, como menciona, hay 2 cosas que a mí se me hacen muy interesantes. La primera es cuando empezaste a comentar que en su momento quemaron incienso y otra vez ahorita chiles. Tenemos que recordar tanto en poblaciones pues de nuestra entidad, se utilizan estos tipos de elementos como métodos purificadores, y no solamente en lo que viene siendo Yucatán, sino en todo el Caribe. El incienso y todo esto, yo creo que es en general, son elementos que se utilizan en cualquier tipo de cultura, y es el mismo humo lo que creo que crea estos lazos de desprendimiento, ¿no? Sí, creo que como es comunicación. Una especie de limpia, ¿no? Con base en la combustión, que bueno, el fuego se asocia con la purificación, ¿no? Y con la destrucción, con la esterilización. Entonces es curioso que específicamente Chile, que también, o sea, simbólicamente pues se asemeja al fuego, ¿no? Al ardor, al dolor, que pues a fin y al cabo nos gusta enchilarnos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho comer chile, pero pues es como que un elemento sanador, ¿no? Claro. Y me parece curioso que mencionaste que esto se pudo haber contagiado, ¿no?
y vemos este tipo de ocupaciones, por así decirlo, ¿no? De entidades de estos espacios como una especie de enfermedad que si no se controla, pues eventualmente se va a propagar a otros lugares, ¿no? Claro, Como eso precisamente es la infección. entidades, Ulises, a las que se les menciona como parasitarias, que Sí, son exacto. a ocupar un espacio y se van propagando. Entonces, Exactamente. Hace poco estaba leyendo que mucho de esto es porque las mismas personas le prestamos atención. O sea, yo, Carmen, te voy a dar permiso de que existas a partir de lo que yo veo y lo que yo creo. Y creo que es muy importante mencionar esto, porque pues cada persona creamos una realidad. Entonces, dentro de esa esfera es importante mencionar que somos los que damos esta facultad a estas entidades parasitarias a formar parte de nuestras vidas. Entonces tampoco es así como que, está mal que hables con ellas, pero sí hay que pensar que podemos ser nosotros mismos los que les damos ese poder para intervenir en nuestra realidad. Creo que es algo importante. El miedo los alimenta, definitivamente. Cuando yo viví en esa casa, siempre fue con mucho miedo, nunca estuvimos tranquilos, nunca el dinero se nos iba como agua, no levantábamos cabeza, se podría decir, y a raíz de que nos pasamos a esta nueva casa con nuevas vidas, todo ha cambiado en ese sentido. Sí hay cosas que todavía atraemos, como les digo, les comento, mis hijas tienen ciertas sensibilidades y pues creo que yo también, porque soy afecta a ver sombras, a percibir olores cuando algún familiar va a fallecer o alguna persona conocida. Entonces son cosas que se arrastran, pero aprendí a vivir con esto, aprendí a enfrentarlo, a ya no tenerle el miedo que le tenía cuando estaba yo en esa otra casa. Y es algo que sí, nunca vas a poder evitar. Las personas que tenemos este tipo de sensibilidad, no es algo que tú puedas decir, ya, mañana yo ya no quiero ver, ya no quiero sentir, ya no quiero saber de esto. No, es algo con lo que siempre vas a vivir y hay personas que te van a creer y otras que no. Pero dentro de eso tienes que aprender a sobrellevarlo y a no tener miedo, a no alimentar a estas entidades. Claro, totalmente de acuerdo. Sí, creo que este tipo de situaciones lo que nos puede enseñar es a poder controlar. Creo que cada quien es capaz de controlar lo que piensa, siente, y pues al final, si no se puede, trabajarlo de alguna manera. Entonces sí está muy interesante hablar de este tema, ¿no? Sí. Y bueno, como comentario, también tengo entendido que a esta situación se le conoce como infestación, ¿no? De nuevo haciendo énfasis a estos fenómenos como una especie de parásito, como mencionabas, Carmen, ¿no? O una plaga, pensando, no sé, en una plaga de termitas o una plaga de cucarachas. Pero bueno, qué bueno que ya en el nuevo lugar en el que están, pues no se repiten, ¿no? Ese tipo de incidentes, al menos no la situación que mencionas que vivían ahí, ¿no? Los problemas económicos y demás, que yo creo que también se derivan de eso, ¿no? Sí. Es innegable que, bueno, dicha infestación, pues, contamina el ambiente, ¿no? Entonces, pues sí, mencionabas, Heidi, que pese a que ya está en un lugar nuevo, pues esta situación como que no se ha detenido, ¿no? Tal vez en menor medida, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, como bien mencioné, yo creo que es algo con lo que hay que aprender a vivir. Y más que, pues, ¿cómo decides no tener o no esta sensibilidad? Yo creo que es algo que no se decide, simplemente se tiene. Se tiene. No es como que... Sí, claro, no es como que, sí, a toda madre, ¿no? Qué bueno que puedo percibir estas cosas, ¿no? Mi pregunta sería, en este momento, en esta nueva casa, ¿siguen experimentando este tipo de situaciones? O sea, igual y no en la misma vibra, porque muchas veces se habla de que existen los espíritus buenos y los espíritus malos. De hecho,
en que hablaban de esta situación y la figura del niño, recordé un comentario que una invitada que iba a participar y al final por cuestiones de su internet que empezó a fallar y todo, ya saben, la tecnología a mí es... no se pudo concretar ese capítulo y espero que si nos esté escuchando nos reprograme porque está muy interesante su historia, donde menciona que cuando fallece uno trasciende, ella se autodenomina bruja. Entonces dice que cuando estas circunstancias pasan, los espíritus trascienden. Entonces los remanentes son solamente ocupados por parte de demonios. Entonces que la figura del niño es un recuerdo invadido por un demonio. Entonces creo que igual esa imagen y ese pensamiento a mí se me hace muy, muy atractivo, porque yo la verdad, aquí entre nos, me paro afuera y veo a un chiquito a las 3 de la mañana, puta, le tengo más miedo que ver al diablo. O sea, sí, porque... ¿Qué hace un niño afuera? Sí. Es eso, ¿no? Es algo totalmente fuera del lugar. Sí, bueno, fuera de esta casa siempre hay en Juan Pablo, les comento algo rápidamente, era exactamente un 9 de diciembre, mi mamá hacía sus novenas. Yo me quito de la casa de mi mamá, que era en la ciudad industrial, agarro el camión metropolitano y me bajo justo en el psiquiátrico. Tenía yo a mi hija cuando eso, todavía no vivía en esta casa, rentábamos en Juan Pablo. Y así que para llegar yo tenía que tomar 2 camiones. Eran aproximadamente las 11 de la noche, ya demasiado tarde, pero yo me encargué que quería ir a mi casa. Tenía yo a mi hija, la pañalera y vámonos. Me bajo del camión, hay una casita justo enfrente del psiquiátrico, en la calle que choca con el psiquiátrico, que tiene una barra de piedras. En la puerta habían unas banquitas. Entonces yo me bajo del camión, me siento en esas banquitas para acomodar a mi hija que ya se había dormido, y intento cruzar para donde vi que había gente esperando camión. Y al momento de voltear veo parado ahí a un vecino que vivía a 2 casas de la mía. Era una peculiar forma de vestir del señor, siempre tenía camisetas de la Coca o de la Cristal, playeras de ese tipo, o de algún partido priista, y sus pantalones caqui. No sé dónde trabajó, pero era su forma de vestir del señor. Era una persona muy delgada, yo realmente nunca platiqué con él, pero sí era una persona muy delgada y se veía una persona muy, muy morena. Era difícil de que pase desapercibida. Yo volteo y veo a mi vecino ahí, parado. Estaba tomado del árbol de flamboyán, como le digan. Y yo pienso, voy a cruzar para acompañarme con mi vecino, porque donde hicieron el hospital de Juan Pablo, yo vivía en una de las calles laterales y tenía que caminar 1,5 cuadras para llegar a donde vivía. Voy a alcanzar a mi vecino para acompañarme con él. Resulta que en eso estaba cuando veo que cruza el camión, no me dio parada, para en el psiquiátrico, se trepa la gente y se va. Y yo ya no veo al vecino. Tomo el siguiente camión, me bajo en la esquina de mi casa y me ve el vecino que vivía justamente al lado, no el de a 2 casas, sino el de al lado. Y me ve cargando mi mochila y me dice, vecina, venga, la ayudo. Y comenzamos a caminar y yo le comenté, ay, es que vi al vecino de al lado de su casa, pero me ganó y ya no pude tomar el camión en el que él se vino. Para todo eso ya estábamos llegando a la puerta de mi casa y justo cuando yo comenzaba a quitar el candado me dice, vecina, está usted mal. No pudo haber sido el vecino. ¿Y cómo no? Si lo vi, le dije, estaba ahí parado esperando el camión, se vino un camión antes que yo. Vecina, es que el vecino murió hace 3 días. Hoy lo enterraron en el pueblo. Me quedé parada, temblando en la puerta. Le digo, no puede ser. Mi esposo trabajaba cuando eso en una pizzería y llegaba hasta después de las 12 de la noche.
Así que me tocó quedarme un buen tiempo sola, porque no había nadie en la casa. Y de verdad que yo decía, no puede ser, si yo vi a mi vecino como cualquier persona, yo no vi silueta, yo no vi sombra, no, era una persona normal, para que falleció. Wow, qué fuerte. Chispas, qué fuerte, qué fuerte. Cuando se despiden, ¿no? Que vienen a despedirse, o sobre todo, yo siempre escucho como este comentario en cualquier lado. De hecho, yo me gustaba mucho ir a Sellé, y siempre decían esto en Sellé, que era como mi segunda casa, que cuando no se les reza o cuando no se les hace todo este tipo de procesos que están acostumbrados acá en lo que viene siendo Yucatán, que es el mucho barrio y no sé qué tanta cosa de rezos y ritos, por decirlo de alguna manera, se llevan. Estas personas regresan por lo mismo, para pedir que recen por ellos en cuestiones así, ¿no? Su pichán regresa a lo que viene siendo el plano astral o el plano terrenal, para poder exigir este tipo de procesos, que es un poco interesante, ¿no? Sí, claro. No, y no me imagino. Es que generalmente pensamos en aparecidos, ¿no? O en fantasmas como siluetas borrosas, como mencionabas, Heidi. O sea, una silueta, algo que vemos, digamos así, de traslúcido, ¿no? A lo mejor como que se hubiera hecho de aire o de niebla o algo así. Un Gasparín. Pero las personas, ándale, exacto, cuando piensas que, no sé, es un espectro como en la tradición, ¿no? O sea, transparente y demás. Pero con lo que mencionas, las personas que atestiguan haber visto, pues, gente fallecida, dice que prácticamente no hay ninguna diferencia, más que el hecho de que sabes que ya está muerta. Y se me viene a la mente, sí, adelante. Sí, no, iba a mencionar nada más eso, o sea, que se ven igual, pero ya trascendieron. Sí. Y platicando la otra vez con un compa que sabe mucho de las tradiciones, ¿no?, mayas, sobre la apariencia de las ánimas, las concebimos como personas, digamos, pues, con esta tradición, ¿no?, que hay de pintarnos como calaveras y demás. Pero según, hasta donde yo sé, y si alguien en la audiencia sabe más que yo, pues ahí adelante me puede corregir con toda confianza. Yo tengo entendido que las ánimas, como las concebimos en esta parte del país, o sea, aquí en la península, están hechas de viento. Sí. Y no hay no son pálidas, no tienen la apariencia de la muerte, son prácticamente iguales a los vivos, únicamente que la materia que los compone, pues se dice que es viento, ¿no? Pero yo creo que se refieren como a algo, una sustancia espiritual, ¿no? Que sí, más allá. De hecho, perdón que te interrumpa, quería comentar. No te preocupes. Hace poco estaba leyendo e investigando un poco y sí, tienes mucha razón. Y yo creo que de ahí viene la idea del aire, del aire, carboaire, porque al final los pichanes están representados por lo mismo, y para los mayas era importante esta imagen del aire, ¿no? Además, se supone que en el trayecto en que van a Xibalbá y todo este proceso de la espera de 5 años en su proceso de purificación, que para mí es muy interesante, sí hay que pensar mucho en lo siguiente, que cuando para los mayas existe este proceso de renacimiento o reencarnación, no sé cómo se te pueda decir, porque no podemos manejar los mismos conceptos que el lado occidental, ¿no? Y ellos dicen cuando el alma se purifica, una mujer embarazada recibe al suspirar el nuevo pichán que va a conformar el alma del feto que ya se ha producido.
Sí, qué interesante, ¿no? Y también es coherente con esa capacidad que tienen de materializarse y disolverse, ¿no? En un segundo sin que lo notes. Precisamente es una cualidad, pues, que los asemeja al viento, ¿no? Entonces, qué interesante, Hedy. No sé, me viene a la mente este rollo del arraigo que tenemos con los lugares en los que crecimos, ¿no? Sí. Luego pasa que una persona que muere de manera trágica o de manera intempestiva, pues digamos que se apropia de ese espacio, ¿no? Y es cuando surge pues la idea de casas embrujadas o algo así, porque hay algo que o no se ha dado cuenta que ya falleció o sigue empeñado en ocupar esos lugares, ¿no? Y yo, para serles sincero, yo creo que las casas, independientemente de que sean antiguas o no, no vamos a comparar, por ejemplo, una casa de centro histórico con una casa de fraccionamiento Juan Pablo, que si bien es antigua, pues no antigua en el sentido de tener siglos de existencia, ¿no? Y yo creo que los lugares que habitamos se van cargando con las energías que desprendemos, sean buenas o sean malas. Sí. No podemos estar todo el tiempo felices y contentos, obviamente también nos encabronamos, ¿no? Nos ponemos tristes. Y pues esas energías se van transmitiendo, no necesariamente que se vuelva algo malo, sino que quizá los espacios que habitamos los marcamos inconscientemente, ¿no? Con las energías que emanamos. Y más allá de que, bueno, piensa positivo y vibra alto, ¿no? Y todas estas pendejadas que se dicen actualmente, pues es algo inevitable sentir coraje, ¿no? Es algo inevitable sentir tristeza, al fin y al cabo somos humanos. Entonces Sí, yo yo lo creo llamaría que... como resonancias, ¿no? Se podría Exactamente, esta idea de resonancia. exacto. Sí, como Fíjate, una Alexis, resonancia. perdón que te interrumpa porque nos comenta nuestro director, que está atrás de cámaras, pero aquí está él, que tenemos que ver desde la perspectiva lingüística que no es la misma traducción viento en la lengua maya a como nosotros tenemos el concepto desde nuestro lenguaje español, que pues al final es nuestra lengua madre de este momento, ¿no? Entonces creo que igual es importante tener en cuenta eso y creo que igual hay muchos problemas de traducción que tenemos a partir de esta idea de asimilar que podemos, no tenemos este tipo cultural que sí o sí llevamos dentro desde que empezó este proceso de aculturación entre una cultura que viene desde afuera, desde el Caribe, desde lo maya. Somos todo un compilado de cosas. No podemos decir somos puramente mayas, somos puramente blanquitos, ¿no? ¿Verdad? Entonces somos una mezcla de todo. Sí, por supuesto. Sí. Sí, y aparte de eso, Hedy, últimamente has tenido una experiencia reciente relacionada con esa capacidad que tienes de percibir esas cosas. Bueno, sí, de hecho, tiene unos meses que falleció un ahijado. Él vivía en Cancún. Él desaparece, comienza a salir la foto por el internet, por distintas redes, nos avisan que está desaparecido. Y a raíz de esto, yo y mi hija comenzamos a sentir, yo sentía en el cuarto un olor como a podrido, esa es la verdad. Yo le decía, es que siento que el cuarto apesta. Mi hija me decía, mamá, es que yo también había percibido ese aroma, pero no lograba encontrar dónde. Y le dije, ¿será que algo? Es que no era exactamente el cuarto, era como que abrieras las ventanas y entrara ese aire y quedara contenido en el cuarto ese aroma como a... ¿Animal muerto? No, es que era diferente. Era algo podrido, pero no era como un animal muerto, era un aroma diferente. Que por momentos parecía como un humo muy denso, quemado, y después iba como cambiando el aroma a algo más, como si estuvieran quemando basura, y luego algo podrido. Era una percepción de ese tipo. Pasan los días y yo sueño que eran exactamente... Bueno, voy a decir la hora después. Estaba yo dormida
comienzo a percibir, yo padezco mucho insomnio, pero en ese momento yo ya estaba dormida y comienzo a percibir este aroma y me da dolor de cabeza. Así que entre dormida y despierta, yo sentí prácticamente como que alguien estuviera parado junto de mí, pero con la misma me volví a dormir. Y soñé que vi de espaldas a este niño y iba caminando. Yo desperté, en ese momento me levanto y percibo ese aroma feo en el cuarto. Tengo mi teléfono al lado, veo la hora, exactamente las 3:33 de la madrugada. Y yo dije, uy, a la madre. ¿Qué fue eso? Dije, ¿no? Mis ventanas estaban cerradas, el aire acondicionado encendido, y yo dije, no, pues sigo oliendo mal esto, ya tiene que ser algo del aire acondicionado, yo no sé. A los 2 días de que yo sueño esto, nos avisan de que encontraron el cuerpo de mi hijado. Desde el día que se perdió, que ya tenía 15 días, él se suicidó. Wow. Y era muy unido a mi hija cuando eran pequeños, antes de que se fueran a vivir a Cancún, y yo creo que por eso ella también percibía estos olores en la casa. Cuando yo hablo con su mamá de él y me comenta que ella quería llegar y abrazar el cuerpo de su hijo, pero no pudo hacerlo porque aparte de que el cuerpo ya estaba muy descompuesto, pues no podía ni abrir la bolsa, ya se iba a ir directo al forense. Uh-huh. Y me dijo que era un olor tan feo, el que tenía tan horrible, y dice, no pude acercarme a mi hijo, no pude. Y ella me dijo, la hora de su muerte fue, asentaron que fue las 3:33 de la tarde. Yo lo soñé a las 3:33 de la madrugada. La madrugada. Sí, pero la hora de muerte que le dieron a las 12 fue 3:33 de la tarde. Así que yo lo veo como que haya sido una despedida o, no sé, tal vez una percepción de que él ya no estaba en este plano. Claro, lo lamento mucho. Sí, sé que es un tema difícil. Sí. Y todo, entonces creo que es un tema bastante fuerte. Otra vez volvemos a tocarlo en este episodio y creo que pues por algo es, ¿no? Creo que hay que concientizar de es muy importante. Es muy importante crear conciencia de este tipo de eventos que forman parte de nuestro cotidiano y todo el mundo piensa de que nunca nos va a tocar, pero pues todo es posible en esta vida. Solo nos queda mantenernos juntos, ¿no? Así es. Al pendiente de nuestros muchachos, de nuestros hijos. Sí, y eso creo que es lo verdaderamente trágico de este tipo de historias, ¿no? Que haya pues ocurrido eso. Y pues sí, te agradecemos que nos hayas pues, confiado esta historia, ¿no? Que sí, muy interesante y bastante extraño, ¿no? Cómo se manifiestan ese tipo de cosas que pues uno a veces dice, bueno, es algo fortuito, no es algo al azar, es una coincidencia, pero que como si de verdad existieran las coincidencias, ¿no? O como si las cosas pasaran porque sí. Entonces a mí se me hace bien curioso y bien raro esta manera de manifestarse, ¿no? Que tuvo pues vamos a llamarle este espíritu, ¿no? Esta entidad. Pero qué impactantes historias, Heidi, la verdad. No me gustaría tener la sensibilidad que tú tienes para percibir esas cosas, honestamente, pero yo creo que pues es algo que, como mencionaste, ¿no? Hace unos momentos, que es con lo que aprendes a vivir. O sea, simplemente te acostumbras como nos acostumbramos a muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, me imagino que no todo ha sido malo en ese sentido, ¿no? A lo mejor has tenido alguna experiencia sobrenatural, pero no relacionada con el miedo, porque a veces pensamos o concebimos lo sobrenatural como algo que nos asusta, como algo que nos causa miedo. Y bueno, tiene sentido que aquello que desconocemos
pues nos causa esa impresión. Pero yo creo que también existen experiencias sobrenaturales que no causan miedo, sino causan otras sensaciones, ¿no? ¿Las has tenido, Heidi? Sí. Otro espectro, digamos, de lo paranormal. Un poquito aquí en Ciudad Cauquel. Tengo 2 perritos en la parte de adelante de la casa, en el pasillo prácticamente, y tienen una pequeña, un pequeño cerco para que no salgan. Uh-huh. Sin embargo, uno de los perritos es muy terco y se escapa. Yo salgo, eran por ahí de las 3:30 de la madrugada, voy al baño que colinda con este pasillo y claramente escucho que se sale. Escucho cómo se mueve el cerquito que tienen y yo comienzo a gritarles sus nombres, ¿no? ¿Qué hacen? Y que no sé qué. Me asomo por ¿cómo se llama? Por la ventana del comedor y claramente veo cómo mis perritos están cruzando la calle para la casa de enfrente. Y dije, estos se me escaparon. Fue instintivo, tal vez no debí de hacerlo. Voy, abro la puerta, quito la llave, salgo y los empiezo a llamar. ¡Hey! Chuleto, princesa. Y veo que no vienen y me llama mucho la atención, ¿no? Comencé a ver debajo de los vehículos, nada. Y de ahí me voy para el pasillo y veo que los 2 están en su casita durmiendo. Yo no sé qué vi. Con las mismas me metí, cerré la puerta y me fui para mi cuarto, desperté a mi esposo en ese momento y se lo comenté. Y le dije, no me dio miedo en ese momento, yo lo que salí fue a meter a mis perros, eran las 3 de la madrugada, porque me importa, ¿no? Y después capté que hice mal, ¿no? Claro. No me dio miedo, me resultó algo extraño, algo pues fuera de lo normal, que yo los haya visto afuera y mis perritos estén adentro. Pero ya después capté en el cuarto y dije, no, esto no está bien, no sé qué fue lo que vi. Se lo platicé a mi mamá y me dijo, mi mamá, eso es mal aire, hija, es mal aire lo que viste. Y yo, ay, pues creo que sí, no lo sé, puede ser. Volvemos al tema de los aires, algo sí. muy común en los aires yucatecos, como dirían por acá, la banda jaranera, ¿no? Bueno, pues te agradecemos tu tiempo, Heidi, muchas gracias por grabar este episodio con nosotros y esperamos, o sea, te invitamos cuando quieras, está abierto nuestro micrófono, igual a nuestra audiencia, los que quieran unirse a este programa, independientemente, Misterio en el Mayap está pensado para que todos ustedes puedan participar, independientemente que sean de Mérida, que no sean de Mérida, es abierto para todo Yucatán, Campeche, Quintana Roo y nuestros vecinos de Guatemala y Belice, que ya tuvimos afortunadamente un capítulo de con Belice. Esperemos que si alguien de Guatemala, Belice, Centroamérica nos escucha y quiere contactarnos, nuestro inbox está abierto. Me pueden encontrar como Catástrofe Espinosa. Ulises, ¿a ti cómo te encuentran por si quieren contactarte? En Facebook me encuentran como Ulises Guzmán, también ando en Twitter, soy gótico.caribeno con N, porque no acepta la ñ esa aplicación lamentablemente, pero sí, ahí nos pueden encontrar y claro, hago énfasis en la invitación que extiende Carmen a toda nuestra audiencia, los micrófonos están abiertos para que vengan a contarnos sus historias, ¿no? Y bueno, también les invitamos a seguir a nuestra casa productora Ciclónica y también les invitamos a escuchar pues los otros programas interesantísimos que hay por allá como Coach Pan Mame, Analízame Esta, también está allá por ahí Kailai y bueno, otras cuestiones que pues les conviene echar un ojo porque la neta están bien chidas y bueno, cada vez vamos a andar ahí como que metiendo otras cosas que también les van a poder interesar. Claro, también viene pronto el dato inútil, que una compañía claro. que quiero mucho va a estar dirigiendo y pues síganos para tener todo el contenido sonoro, vienen cápsulas, vienen algunas historias por ahí que tenemos planeadas, ¿verdad?
Solo nos falta el tiempo de empezar a producirlas, pero ya tenemos los primeros guiones y estamos muy emocionados. Somos Carmen Espinosa y Ulises Guzmán. Muchas gracias por estar acá, Heidi, y esperamos que hayan disfrutado de este programa. Si les gustó, si tienen alguna experiencia similar, déjenos un comentario, regálenos un like, síganos en YouTube, síganos en Spotify, en Facebook Watch, donde quieran. Aquí estamos. Y pues no nos queda más que despedirnos esta noche media nublada. Nos vemos en el futuro. Hasta luego. Dulces pesadillas.